Hola, hola, pues el día de hoy les voy a contar mi experiencia de la primera vez que jugué con la tabla Ouija. Y realmente está como mal dicho decir jugar la tabla Ouija, porque no es un juego. Y es lo que muchas personas piensan, que solamente es un juego, que es una tabla, pero en realidad sí pasan cosas, o al menos en mi experiencia pasaron cosas como muy incómodas. Así que ponte cómodo porque esta historia sí es un poquito larga. Y bueno, vamos a empezar. Esto pasó aproximadamente hace 5 años. Yo estaba en una situación en la cual tenía como que curiosidad, porque ¿a cuántas personas no nos aparecen videos como este? Videos en los que platican sus experiencias o videos incluso jugando con esta tabla, en sesiones con esta tabla por sí solos o grupales. Y vemos que pasan cosas, pero como que en un nivel exagerado. Entonces yo me quedaba observando y decía, es que eso no puede ser porque es una tabla. ¿Cómo una tabla va a moverse? ¿Cómo una tabla va a hacer que se muevan cosas o que pasen cosas como que paranormales o cosas así? Pero después de que yo jugué con esta tabla me di cuenta que en realidad sí es real. Prácticamente yo esa tabla todavía la conservo, la tengo guardada, pero desde ese momento en que yo la jugué por primera vez, yo no la volví a ocupar más. Les decía, esto pasó hace 5 años y yo la compré por curiosidad. La compré por curiosidad un día que fui al mercado, un mercado muy famoso donde venden muchas cosas, muchos insumos para trabajos de brujería y rituales y cosas así. Es el mercado de Sonora. No sé si lo conozcan ustedes, pero es como muy conocido aquí en la Ciudad de México. Entonces ya estando dentro de ese mercado empecé a preguntar a los locales de allí que si vendían como que tablas para de esas tablas de Ouija, y había personas que me decían que no, otras personas que me decían que sí, pero como muy misteriosos, y me decían es que sí tengo, pero tengo que ir por ella porque tenemos prohibido venderla. Entonces desde ahí como que ya te meten como que ese misterio, el por qué tienen prohibido vender es la tabla. Supuestamente es como un juego, ¿no? Entonces yo continué con esa inquietud y me esperé a que la persona fuera por ella a otro local o a otro lugar pues cercano y me la trajo. Me trajo la tabla. No era como la que yo quería o tenía en mente o como que la que vemos más, ¿no? Porque fíjense, mi tabla parece como una tabla normal, como de triple, por así decirlo, y tiene como una calcomanía pegada, o sea, súper chafa, la verdad. En realidad la tengo guardada, ahorita se las voy a enseñar. Entonces yo me la llevé y me dijo la persona, estaba completamente nueva, estaba empaquetada, y me dijo la persona que me la vendió, ¿quieres que te la ritualice? Ah, no, no, ya me acordé. Me dijo, ¿quieres una ritualizada, una ya preparada, o quieres una que no está preparada y que tú la prepares? Y pues yo dije, no, la verdad como que aparte de que el precio era más elevado, la ritualizada y la preparada, yo le dije, no, yo quiero la ritualizada, no, quiero tal, ¿no? Entonces fue por ella y me la llevé. Entonces ya cuando la abrí llegando a mi casa, vi que era así de esa manera y como que tenía una, como tipo calcomanía, ¿no? Pegada, simulando una tabla. Tenía, obviamente, tiene el abecedario marcado, pues como es una tabla Ouija. La verdad como que al principio sí dije sí o no, como que sí me entró como que la verdad miedo de si hacerlo o no hacerlo, porque no sabía cómo hacerlo realmente. Y después de varios días, porque no jugué luego después de varios días, la tomé, y primer error de que yo sola lo hice. Primero yo sola lo hice y empecé con las preguntas típicas, ¿no? La verdad aquí yo no tenía ningún tipo de protección, no puse velas, no, o sea, nada, yo pues desconocimiento total de la tabla Ouija. Entonces me acuerdo que agarré el tablero, lo puse en la cama y puse el oráculo.
lo puse encima de la tabla y puse mis dedos. El oráculo es como, el que yo tengo es como de plástico. Dije, es que como, o sea, es que es ilógico que una tabla que tiene una calcomanía pegada sirva como para abrir algún portal o contactar alguna entidad o que empiecen a suceder cosas paranormales. Entonces yo empecé a jugar. Realmente no fue como el movimiento muy rápido. Puse mis manos sobre el oráculo y yo empecé, la verdad sí tenía nervios, ¿no? Entonces yo empecé a decir, pues la pregunta típica, ¿no? Si había alguna entidad o algún espíritu que estuviera conmigo y se quisiera contactar por medio de la tabla. Después como de minutos no se sentía absolutamente nada, no había movimiento de la tabla, nada, o sea, todo exactamente normal. Y yo seguí como que intentando, ¿no? Después, honestamente, como de 20 minutos de intentar, yo, de verdad, yo sentí abajo del oráculo, hagan de cuenta que este es el puntero, no sé cómo sería, lo olvidé. Ajá, yo abajo, aquí tenía mis manos y yo abajo de aquí sentía como una tipo vibración rara, como si estuviera vibrando, como muy ligerito, muy sutilmente. Y el puntero se empezó a mover como muy lentamente hacia el sí. Entonces yo me quedé así, yo dije, no, yo no lo estoy moviendo, yo no fui, yo no soy, yo no lo estoy moviendo. Entonces hizo esto, se movió al sí y volvió a regresar, pero muy lento al centro. La verdad es que en ese momento mi corazón estaba latiendo muy muy rápido porque en ese tiempo yo era como muy escéptica en este tema de la Ouija. Era como muy escéptica, yo no creía, yo decía, no, es que las personas que hacen ese tipo de videos es solamente contenido para llamar la atención y le exageran. Y pues prácticamente continué manipulando el oráculo, o sea, no, pues continuando jugando, ¿no? Y le hice la siguiente pregunta. Ya no me acuerdo muy bien las preguntas porque ya tiene bastante tiempo, más o menos. Y em, le dije, eres un espíritu que es de aquí, o sea, referirme que sí, era como pertenecía como que al lugar en donde estaba, o sea, mi casa, no. Entonces le hice esa pregunta y me puso que no. Le hice varias preguntas a esa entidad o a ese ser que me estaba respondiendo por medio de la tabla. Llegué al punto en donde yo le dije, ¿cuál es tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? Y no me deletreaba, pero me dijo, en esa pregunta no me deletreó directamente el nombre, pero me puso sí. Me di cuenta allí que tienes que ser como muy específico y muy concreto en tus preguntas. Porque la siguiente pregunta, yo dije, a ver, ok, me dijo que sí. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Entonces yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Le dije, ¿cuál es tu nombre? O sea, siempre se movía el oráculo y volvía al centro. Y yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Y se empezó a mover el oráculo, pero así de esta manera así, y se fue así como que en zigzag hacia las letras. Y empezó a deletrear. Y se fue por la letra O, después recorría como que las letras así, y después a la M. El punto es que me dijo que su nombre era Omar. Este espíritu que se hacía llamar Omar, después de varias preguntas, prácticamente por medio del tablero, me dijo que tenía 80 y tantos años o 60 y tantos años, ya no me acuerdo, y que había fallecido no recuerdo si en un accidente o había fallecido algo así, pero había fallecido ahí y que esa entidad no era prácticamente del lugar de donde yo vivo, sino como que había fallecido en el lugar, pero no era como que de ahí. Llegó un punto en donde yo le pregunté, ¿sabes cuántas personas hay en este momento?
acompañándome a mí cuántas personas hay en mi casa. Entonces el puntero se empezó a mover hacia el sí. Pero les digo, o sea, como que eran preguntas, como que si yo quería más información tenía que ser muy concreta y muy específica en las preguntas que yo le hacía. Entonces yo le dije, ¿cuántas personas somos ahorita? Y el espíritu me dio, o el ser, la entidad, no sé, me dio la cantidad exacta de las personas que nos encontrábamos en ese momento en ese lugar. Y en la casa estaba yo, estaba mi hijo conmigo y estaba pues familiares, pero en otro departamento. El punto era que éramos las personas exactas. El número que me dijo eran las personas que estábamos en ese momento en que yo estaba jugando en la casa. La verdad, en ese momento yo ya me empecé a incomodar más y estaba muy nerviosa. Empecé con miedo, la verdad, porque yo no estaba moviendo y hasta hoy digo, yo no moví ese puntero. Y la siguiente pregunta que yo le hice, y una de las preguntas que más me ha perturbado, es que yo le dije, ¿tú sabes quién soy? ¿Tú sabes quién soy? ¿Tú sabes mi nombre? Para esto yo dije, bueno, o sea, si sabe cuántas personas estamos en la casa, porque me lo dijo con exactitud, probablemente también sepa cómo me llamo. Entonces yo le pregunté, ¿sabes mi nombre? El puntero nuevamente se movió al sí y volvió a regresar al lugar. En ese momento, de verdad, yo ya me quería salir del juego, me quería salir, estaba como muy nerviosa y tenía miedo, pero continué. En ese momento dije, no inventes. Me dijo exactamente las personas que estábamos en la casa en ese momento, no las que vivimos ahí, porque pues vivimos más personas, pero me dijo exactamente la cantidad de personas que estábamos en ese momento. Sabe mi nombre, supuestamente. Si de verdad que me dice mi nombre, yo me voy a cagar. Me voy a cagar de miedo porque yo ya estaba como muy, muy nerviosa y estaba, la verdad, mi escepticismo, o no sé cómo se diga, había terminado. Yo ya creía completamente en esto de la tabla Ouija, los espíritus y todo eso, y de que realmente algo me estaba contestando las preguntas. Y le hice la pregunta siguiente, yo bien valiente, porque yo nada más sabía que no podía dejar el puntero así nada más y sentía miedo, sino que yo tenía que continuar lo que empecé. Es decir, yo tenía que cerrar la sesión, pedirle permiso al espíritu que me dejara ir. Si no me dejaba ir, pues me tenía que aguantar. Entonces le hice la siguiente pregunta y yo le dije, ¿cuál es mi nombre? Esa fue una de las preguntas que más me ha perturbado realmente y hasta ahora ha sido el motivo por el cual yo no he tomado nuevamente la tabla. Y también les voy a decir por qué no la he tomado, pero hasta al final del video. Entonces el puntero se empezó a mover. Siempre volvía al centro. Estaba en el centro y se movía así y siempre regresaba. Entonces se empezó a mover hacia las letras del abecedario y empezó a deletrear como que el nombre, ¿no? Empezó a decir la L, después, no, la L no, empezó a decir la A, después la N, y yo dije, no, de verdad, esto está muy cañón. Entonces ya cuando me dijo mi nombre, yo estaba cagada de miedo. Dije, ¿cómo es posible que me haya dicho mi nombre? O sea, yo no le estoy moviendo, de verdad, yo no lo estoy moviendo. Realmente yo eh, estaba jugando por, te digo, no, o sea, jugar no es la palabra correcta, pero lo estaba haciendo por curiosidad. Entonces, sí, siempre con respeto, pero tenía miedo, ¿no? Entonces, me dijo mi nombre, yo dije, no, ya no más, ya no quiero jugar. Y le dije, ok, creo que ya es demasiado, creo que ya he hecho varias preguntas
Creo, hasta me pongo nerviosa. Creo que es momento de irme. Ya quiero dejar el juego. Entonces el puntero se movió automáticamente. Bueno, sí, no. Se movió así al no. Entonces yo dije, bueno, ok. La verdad yo estaba muy, muy nerviosa. Entonces yo continué a pesar de eso, porque yo dije, es que yo no me puedo salir, yo no puedo dejar el puntero así nada más sin cerrar la sesión, porque la entidad se va a quedar aquí. Entonces yo le dije, ¿tú quieres hacerme daño o hacernos daño? Entonces se movió y me dijo que no. En realidad su finalidad no era como de lastimarnos o de hacernos daño o de perturbarnos o no sé, ¿no? Entonces, después de otras preguntas más que no recuerdo la sesión completa, no recuerdo las preguntas que le hice, recuerdo nada más las preguntas como que me causaron bastante ruido en la cabeza en ese momento. Yo le dije, ok, bueno, creo que ahora sí ya es momento de que me retire. Gracias por el contacto, por la comunicación, creo que ya es momento de irme, de retirarme. Este, y me decía que no, me decía que no. Y hubo un momento en que el oráculo o el puntero se movía muy rápido, que hizo esto, así, pero así a muchas, así a varias partes de alrededor de como que toda la tabla. Y yo no recuerdo cuántas preguntas más le hice antes de que me dejara salir. Y agarré y ya la última, porque le dije, bueno, creo que ya es momento de irme, ya no quiero continuar el juego, yo creo que ya me debo de ir, me puedo ir de la sesión. Y me puso sí, pero ya después de como que de mucho tiempo, de no, 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 me dijo que sí y me pude salir de ese juego. Entonces, prácticamente, después de que yo jugué la primera vez que jugué con la Ouija, que ha sido mi única experiencia con la Ouija desde entonces, esa noche yo me acuerdo, yo creo que me quedé con miedo, me quedé pensando, me quedé como muy impresionada por la experiencia que yo viví, las respuestas que me daba, que yo no pude dormir en toda esa noche porque sentía tanto miedo que yo dije, no, es que Omar está aquí, es que, o sea, yo ya estaba muy paniqueada realmente. Entonces, prácticamente fue toda una semana completa que yo no dormía como debe ser. Yo toda la noche me la pasaba despierta porque me daba mucho miedo. Yo me dormía como a las 5 de la mañana casi cuando yo veía, yo esperaba a ver la luz natural para poder dormir, no sé, sentir como que seguridad, porque la oscuridad me daba mucho miedo, aunque tuviera las luces prendidas. Entonces, pero antes de que pasara toda esa semana, yo me acuerdo que en el transcurso de esa semana, eh, me acuerdo que eran como las 4 o 3 de la mañana y yo estaba despierta porque sentía mucho miedo, yo sentía, no sé, estaba muy espantada. Me acuerdo que yo cerré los ojos porque me estaba ganando el sueño. Cerré los ojos y cuando yo cerré los ojos vi en medio de la oscuridad, no sé cómo decirlo, vi una cara, de verdad, una cara como de una cabra con cuernos negra, pero solamente la cara. Esa imagen de verdad que me terminó por destruir mentalmente porque activó más y potenció más mi miedo, mi terror, que en toda esa semana yo no pude dormir absolutamente nada, sino es que hasta más días, porque de verdad yo sentí muchísimo, muchísimo miedo. Yo no sabía quién era esa entidad en ese momento hasta mucho después. Vi quién era y no sé qué relación tiene esa entidad o porque en realidad es una deidad, pero en ese momento yo no entendía qué relación tenía con la Ouija y con la experiencia y todas esas cosas. Entonces,
Después de todos esos días, yo estaba devastada porque yo no había descansado nada. Yo me dormía a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 5:30, casi al amanecer del miedo. Y de ahí no terminó todo, como que ahí empezaba todo relacionado con la Ouija. Porque sí pasaron cosas paranormales en mi casa, realmente pasaron cosas bien fuertes, sucesos bien fuertes dentro del departamento donde yo jugué la Ouija. Ahorita estoy en el primer nivel, donde yo jugué fue abajo y actualmente pasan muchas cosas. Pero en ese momento sí fueron muy fuertes. Pero eso lo voy a dejar para otro video porque si no se va a hacer larguísimo este video. Y si tú has jugado con la Ouija, deja tu experiencia en comentarios para ver si ha sido como similar tu experiencia. ¿Te han pasado cosas también que sentiste o si la has vuelto a jugar? Esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.